Welcome this evening to your programa Nosotros. We are here tonight with Murray Girac, who is the Vice President of the Dream Speakers Aboriginal Film Festival. Thank you for having us. Yes, thank you. So what's up? Well, we're very happy to have you here tonight and to speak about the film festival and to share with us your story of how the film festival began and to tell us a little bit about its presence here in Edmonton. Well, the film festival has a long history. It's depends on who you talk to. It's the first or the second oldest Aboriginal film festival in Canada, and maybe the third oldest if you compare. There's one in San Francisco that's been around for a long time. So we're one of the oldest film festivals, and our goal is to tell Indigenous stories, Aboriginal stories, or showcase Aboriginal filmmakers, showcase Aboriginal actors, but really it's about telling Aboriginal stories. Now, why is that important? If we go back 50 years ago, there was no one telling Indigenous stories in any medium at all. 20 years ago, you could have put every Aboriginal filmmaker from Australia, New Zealand, South Africa, Canada, United States, Mexico. You could put them all in this one little room, and there'd still be lots of room left over. There was very, very few. When I started in business, there was 9 Indigenous filmmakers across Canada. Wow. There's not today. There's literally hundreds, maybe even thousands. So we've come a long ways. And one of our interests is that we have there's Indigenous populations all over the world who have stories to tell, important stories, stories that are very similar to Indigenous stories that's happened in other parts in Canada, United States, Australia, New Zealand. It's the same stories, colonization or people stealing their resources or being shunted to the margins of society. So there's a lot of stories, and we're interested in finding Indigenous Latino filmmakers. I don't know if Latino would be the right word, but Indigenous filmmakers, because we believe that they have stories to tell. And we also believe that most of the Indigenous filmmakers, they're just starting out because cameras have come down in price so that they're accessible to those communities. So whereas 20 years ago in, let's say, Canada, if you had a film camera, like this one filming me or that one filming me, just the idea of owning a film camera or having access to a film camera almost made you a filmmaker. That's like saying, I have a pencil, I'm a writer. That's essentially what happened. If you're the only guy with a pencil in town, then you're the writer. Right. So now everybody has a camera. People have cell phones, have better cameras than the cameras that I used when I started out. I'm always amazed by cell phone cameras. It's like, because I was a kind of a tech geek, and I was always looking about resolution and all the little technical aspects of it. So when I see a cell phone camera, and it's like, that's really good. I really wish I had something that good when I started. So people can tell stories with these cameras. We want people to tell their stories. We want to showcase their stories. We want to be able to showcase, and we know that Edmonton has a sizable, I wouldn't say large, but a sizable Indigenous population from Point South. Right. And we'd like to have them come see the stories and maybe share their stories or get involved with our festival in some way, shape, or form. And looking at your program this year, there is a large
portion of it that's been dedicated to Aboriginal films from Latin America. We had 7 this year. And we had everything from Flowers in the Desert, which was about a peyote ritual that was used in Mexico by their indigenous population. And there's lots of indigenous populations in Mexico. There's all types. It's like Canada, hundreds of tribes and language groups. We did some on water rights. We had some on genetic diversity. The people in Bolivia were fighting for the exclusion of GMO or Monsanto products, because it was like they have their genetic diversity is quite high, and they didn't want it to be tainted by or have their crops cross-pollinated with these new man-made, I wouldn't say untested, but they haven't been tested for 200 years. They just got developed in the last 10 years. So we have really no idea what their long-term consequences are, and those people are worried about that too. So there's like all kinds of issues that we were covering, and they're all important. They were be told in their way, in their fashion. That's something else. That's, now that I'm thinking about this, Indigenous filmmakers have a different voice, and they have a unique voice. And sometimes their voice is so unique that most people in Western culture will not understand it. And I will use an example of a film from Kazakhstan. It was told they had a different method of cutting, a different method of, because they saw the world a little differently than us. And by the time, I didn't really get it, but I sat and watched it. And then all of a sudden, towards the end of the movie, it all came together for me. And I just realized they just had a different way of telling the story. It was beautiful. It was absolutely stunning. And I think that's happening, and I believe that's what's happening with Indigenous filmmaking in Central and South America. They are coming up with new ways of telling stories. And so we should be here in Canada, we should be supporting that. Here in Edmonton, we should be supporting this. It's really important to support, and because if you're a filmmaker, the reason why you become a filmmaker is that you have a story to tell. And you need to tell that story. And so if you make a film or a painting or a sculpture and it sits in your closet, it's not fulfilling your dream. So we're trying to support these filmmakers by showing their stories. I mean, again, it might require some patience on a Westerner's part, because been used to seeing stories where they have a cut every 2 seconds. So it's like, whereas let's say an Indigenous story, because their worldview is different, it could be a slower cut, slower move. Right. It doesn't make it less valid, but it just be different. So I really believe if we can support them, that will give them the impetus to create more films, to show more films. And that's how we're trying to support them. In other ways too, we'd like to be able to teach down there and help their filmmakers out. But for now, we're happy just to show the work. Right. And you mentioned that 20 years ago in Canada, there may have been 9 Aboriginal filmmakers, and this industry has grown a lot. And where do you see the Latin American Aboriginal film industry at this point? That particular film industry is exactly where Canada's film industry was. Canada's Aboriginal film industry was 20 years ago. They were just getting on their feet. They unsure of the ground that they were walking on. And again, I believe if we can support them with
cameras. Cameras are cheap now with the stuff like tripods, with a little bit of training, support, bring them up to Canada, help them in any way, shape, or form. I believe that we could create, we can create something important. We can create a new way of seeing things, of seeing the world. And again, these people when people are just starting to stand up, you see a child just starting to stand up, you don't kick the child. You don't knock it over and say, and laugh. You're there to nurture, support, and help. And I'm not saying that these are people are children. It's just that their film industry is just beginning to blossom, and we should if we can, we should help water that flower. Right. And I'm sure there's lots of people in the community who would be interested in attending or becoming involved in the Dream Speakers Film Festival. And how can somebody get involved or get in contact with you? Well, we have a website. It's called Dream Speakers. That's DreamSpeakers.org, and contact us. It's we do any film festival or any nonprofit depends upon its audience. It depends upon volunteers. And the more volunteers we have, the more ideas we have. The more, any nonprofit lives and dies by its volunteers. And so, yes, we invite you to come out to help us, come out and share films. Maybe you know of films, filmmakers, or contacts that that my festival has no idea of how to access. We'd like to partner with other groups, other Latino groups. Am I saying it right when I say Latino? Is that right or wrong? That sounds right. So that's okay, because there's. We like to be able to hook up with other groups who have similar aims, and so we invite you. Well, we really appreciate you being here and to share the Dream Speakers Film Festival with us and to inform us. And I'm sure that lots of community members will be anxious for the next festival. And in addition, we spoke previously about having Latin Americans attending the festival and how attitudes may be changing in terms of self-identification as Aboriginal. Do you remember? Yes, I remember that quite well. Right. It was a great conversation, and we'll bring it back right now. A lot of the stories, a lot of Indigenous stories did not get told because people did not identify as being Indigenous or First Nations. And in fact, a lot of people hid it. They were ashamed of it. That has changed so much in the last 20 years. And that goes for everyone. I mean, I know there's a large Latin community, Indigenous Latin community, who have native blood. And they will not say that I have native blood. They will say I'm Spanish. We had the same thing in Canada. We had the same thing where people were they were mixed blood descent, but they would not ID their Aboriginal roots. But it has changed so much. In fact, when I was telling you, I met this girl. She came to the festival. I invited her over. And she was, she didn't know what the festival was about. I just invited her and she came to check it out. And she was a blonde-haired, blue-eyed girl. And then she found out it was a Native festival. And she was so proud because she had part Native blood. She had a little card. And so, she had an ID card. And she was pointing it out to me. She was totally proud. Now, that would never have happened 20 years ago. I mean, she would have never ID'd Aboriginal. But it's changed so much. So I'm saying to people, it's
if you're of mixed blood descent, it's like I'm of mixed blood descent, and it's like half of me is white. I'm proud of that. And half of me is native, and I'm proud of that too. And we all have stories to tell. I believe that that's a story in and of itself. The idea of identity, the idea of who we are, or where do we stand in the world. Because most people want to belong to something. They want to say, I belong in this world, I belong in that world. And they don't realize you can belong in both worlds. You could actually you could be like a colossus that straddles the river, 1 foot in each camp. That's a beautiful thing. I think people should realize that and embrace that. The reason why I brought it up again is because in Latin America, similar to North America, there's a tendency not to recognize the roots, Mm-hmm. and not to recognize the indigenous blood that many people have. Mm-hmm. And through storytelling, through film, I believe that we can share those stories, and we can, Mm-hmm. we can share the stories and learn more about our roots, our ancestry, and to, like you said, be proud of, all aspects Mm-hmm. of our roots and so on. And so in a film festival like this in Edmonton, and to have the films focused on Latin American Aboriginal Mm-hmm. stories, it's an excellent opportunity to bring lots of community members out to make connections between Latin Americans and Aboriginals Mm-hmm. living, in North America and in South America. We did have an excellent show that we should almost bring back. It was called Distancia. Did you see the film? I didn't see, no. Distancia is a wonderful film. It won awards, New York, Havana Film Festival, won lots of awards. I don't know if I should tell the plot line. The story is, in Guatemala in the 80s, and I was down in Guatemala in the 80s, they were rounding up indigenous populations and they were disappearing. It was a horrific time. And so the story is based around this man who was separated from his child. And his wife disappeared, his child disappeared. And he caught word that his child was alive. Now the reason why he survived that purge in the 80s is that he hid his Aboriginal identity, and he put on a Spanish persona. And then he went to find his daughter, and he did find his daughter. And she was raised with an indigenous family. So when he came to speak to her, she didn't understand him. That was the tragedy. That was the Distancia. It was beautiful. Sounds like a beautiful film. It's I think it was based on Harold Pinter's. I think I'm not saying, but I have hints that it was based on Harold Pinter's story, Mountain People, which is a great play, a great human rights play. And what benefits do you see in terms of making those connections, Aboriginal connections here in Edmonton with the Latin American community who may self-identify as Aboriginal or who may not self-identify? The benefits? Those are my brothers. Those are my people. So we've had this kind of separation for a long period of time. You see, if you go into, let's say, southern United States, there's a lot of Indians will draw a distinction between Indians from Texas versus Indians from across the line. I don't see any distinction there. When I've traveled and I've met these people, they have the same blood, they have the same concerns, they're the same people. I'm there to help my people. Any way I can. That's what it's about. So
that's where it's at. I'm a bit choked up here. Sorry. Well, it is. It's an emotional issue, you know, and we are all brothers. We're all sisters. Yes. And it's excellent that the Dream Speakers Film Festival has provided a venue and a community resource where people can feel open to sharing their stories and coming and listening to new stories. But the Indigenous thing is a big thing. It's a worldwide thing. I mean, I do have a special connection here, but it's a worldwide thing. We'll have stories to tell, and these are all important stories. And this is for history. People need to know these stories. There's people. That's the beauty of what we have today. Is we have a medium that allow us to tell our stories and tell our stories not just for us, but for our children, our grandchildren, and future generations. We have to do it. It's important. It's our destiny, and it's our testament to the future. And on that note, I welcome the Programa Nosotros community to become involved in the Dream Speakers Film Festival. Murray provided the website information earlier, and it's an excellent festival, and we really appreciate having Murray here tonight. So thank you very much. El pasado 17 de noviembre, miembros de la comunidad salvadoreña de Edmonton se reunieron en el sótano de la iglesia Sacred Heart of the First Peoples para conmemorar el asesinato de 6 padres jesuitas y 2 mujeres que trabajaban para ellos. Los jesuitas y sus empleadas fueron asesinados el 16 de noviembre de 1989 en la Universidad Centroamericana, o UCA, por miembros de un batallón de la Fuerza Armada salvadoreña que recibió su entrenamiento en los Estados Unidos. Mientras conmemora un suceso importante en la historia de El Salvador, el evento del 17 de noviembre también es importante para recordar en general a las víctimas de la Guerra Civil salvadoreña que duró más de 10 años, desde finales de los años 70 hasta 1992. Algunos de los asistentes que también vivieron la violencia de la Guerra Civil en El Salvador antes de buscar refugio en Canadá hablaron con nosotros de la importancia de los jesuitas. Bueno, hablando de los jesuitas, en primer lugar, antes de hablar de Monseñor Romero, uno de los jesuitas, no me recuerdo si es uno de los que murieron, ellos nos daban teología, hablaban de cómo Cristo vino aquí a la tierra como hombre. Y vino como hombre, padeció como hombre, sintió miedo, sintió tristeza, sintió todo lo como nosotros como hombre. Entonces nosotros tenemos que empezar, decía el jesuita, el padre jesuita, decía, a construir y a derribar, como queriendo decir, empezar a construir todo lo que era bueno para el pueblo, para el sufrido. Cuando los padres jesuitas nos mataron, yo aquí estaba en Canadá, ya me había venido para acá. Fue para la última ofensiva final. Fue otro impacto grande también como cristianos, como católicos. Un impacto que los conmovió, los dolió mucho, porque nunca pensábamos que personalidades tan grandes como los jesuitas, ¿verdad?, hubieran muerto, que tanto bien habían hecho al pueblo y por su nivel que tenían académico y de ellos, hombres preparados
intelectualmente para ser los que dirigían a toda la universidad, la UCA, ¿verdad? Pero en esa época los gobiernos y los militares eran gente sin respeto, eran bestias entrenadas para matar en Estados Unidos, ¿verdad? Que no tenían ninguna compasión para matar, ¿verdad? Directamente preparados para matar estos batallones, ¿verdad? Las raíces de la violencia en El Salvador, que produjo más de 75,000 muertes y desplazó a más de 1 millón de personas, son largas. En el siglo XIX, grupos de familias poderosas consolidaron su poder y formaron una oligarquía que controló la política y la gran mayoría de las tierras en el pequeño país, cuya economía dependía de productos agrícolas, como el café. Esta situación exacerbó el problema de la desigualdad económica y política, lo que llevó a rebeliones populares en los años 30, encabezadas por el héroe revolucionario Faribundo Martí. El gobierno reprimió brutalmente estas rebeliones, matando a más de 30,000 indígenas en 1932. Suprimidas las rebeliones, las condiciones sociales y económicas en El Salvador siguieron empeorando, hasta que en 1968, cuando tuvo lugar el segundo Conferencia General del Episcopado Latinoamericano en Medellín, Colombia, donde los obispos de América Latina decidieron que la Iglesia debe apoyar a los pobres, específicamente a través de comunidades eclesiásticas de base. El problema que ocasionó nuestra salida fue de que participábamos en las comunidades eclesiales de base, SEBES, en El Salvador, junto a Monseñor Romero y a los padres belgas en El Salvador. Realmente nuestra comunidad del Despertar en San Antonio Abad era una comunidad muy amplia, cerca de unas 1,000 familias más o menos. Realmente teníamos varios programas de educación para la gente, ¿verdad? Teníamos una cooperativa de ahorro y préstamo, teníamos una clínica asistencial y aparte del trabajo pastoral que se desarrollaba dentro de la comunidad, ¿verdad? Trabajos con la juventud, con todo lo que era pues la comunidad concretamente en El Despertar. Antes de salir de El Salvador yo era una niña joven de 18 años. El trabajo que hacíamos era trabajo de comunidad de base, entonces trabajábamos con grupos de jóvenes en 2 zonas marginales, mi hermana y yo. También teníamos un grupo de danza y mi papá trabajaba en otra área afuera de la ciudad también, donde era una zona marginal donde él trabajaba, y mi mamá trabajaba en otra comunidad. Entonces todos estábamos involucrados en diferentes grupos. Era coordinadora de las comunidades cristianas de base. Ajá. Era parte del equipo pastoral de San Antonio Abad, El Salvador. Era en la ciudad, podemos decir. Okay. Era San Antonio Abad. Allí comenzamos en pequeños grupitos a platicar acerca de la familia, acerca de los matrimonios, acerca de los niños, acerca de cómo la familia puede vivir más mejor, ¿verdad? En ese sentido, comenzamos con un pequeño grupo de 20 personas. A los 3 años se convirtieron en 1,000 personas, en un año, mejor dicho, en un año. Podemos decir que en 2 años ya habían como 2,000 gentes. Entonces, porque la gente estaba muy entusiasmada, le gustaba muy bien estar en las comunidades, porque sabíamos que eran casi como el comienzo de las primeras comunidades en el tiempo de Jesús, en el tiempo que se dieron en el pasado, ¿verdad?
Habían muchos proyectos que teníamos, ¿verdad? Muchos proyectos junto con el sacerdote, proyectos de agua potable, teníamos proyectos de poner servicios sanitarios en las casas, proyectos de primeros auxilios. Yo trabajaba en esto de salud pública, ¿verdad? También yo era un promotor de salud en esa época, un promotor de salud que estaba trabajando con toda la comunidad, ¿verdad? Y dando charlas preventivas de enfermedades. Lo mismo educación para las madres, para sus hijos, un proyecto muy lindo que acaparaba todo lo de salud pública, porque vivíamos muy lejos de la ciudad, por eso me eligieron a mí como un promotor de salud ahí, ¿verdad? Cuando yo podía atender también en primeros auxilios, tenía algunos medicamentos, podía tratar a la gente también con medicamentos y poner inyecciones, todo eso, y curar heridos, todo eso, ¿verdad? Una pequeña clínica. Los grupos de jóvenes que teníamos eran, por ejemplo, mirábamos un video de lo que había sucedido, ya sea algún ataque que habían hecho a alguna comunidad, la muerte de algún padre, y la discutíamos. La forma de discutir era lo que había pasado, las cosas que nosotros estábamos viviendo dentro del lugar donde nosotros vivíamos. Por ejemplo, a veces aunque pagáramos el agua, nos quitaban el agua. Entonces el deber que nos daban era, o sea, cómo nosotros íbamos a responder a eso, que si nos quitaban el agua, nos cortaban la luz, nos subían ¿cómo se dice? La electricidad de precio cuando nos habían dicho, o sea, qué es el costo que íbamos a tener mensualmente, ¿verdad? También hablábamos, las discusiones que teníamos era el abuso físico de diferentes padres que tenían, ya sea el alcohol, abuso físico a la madre, al padre, los traumas que uno tiene de acuerdo a lo que va viviendo diariamente, y a la desolación también. Y otras cosas eran dando apoyo a toda la gente que íbamos recibiendo de los campos de refugio que venían del campo a la ciudad. Entonces toda esa gente les dábamos grupitos de apoyo, o sea, porque venían con bastante trauma. Entonces hacíamos juegos para los niños o cosas de teatro. El teatro durante ese tiempo fue muy fuerte, entonces lo que hacíamos era memorizar poemas o novelas completas y las traducíamos en una forma de teatro para nosotros poder expresar lo que nosotros sentíamos. Wow. Ya, también hacíamos pancartas, todas las pancartas que poníamos en las universidades, todo eso lo hacíamos también. Entonces llegaron unos sacerdotes de otros países como de Bélgica, y esto eran 3 para empezar. Me llegó uno, después el otro, y empezamos a reunirnos primeramente en la iglesia, pero después fuimos expulsados de la iglesia, el pequeño grupo de 20. ¿Y por qué eso? Porque nos acusaban de que éramos algo nuevo que estaban haciendo en esa época, porque nuestra gente tal vez no iba, por ejemplo, a las escuelas, no tenían mucho, en ese tiempo, no toda la gente podía participar en ir a la iglesia o en grupos de discusión, porque querían las 14 familias más ricas de El Salvador, querían que el pueblo estuviera ignorante. De esa manera, cuando nace un nuevo grupo, lo empiezan a acusar de que es rebelde, comunista, diferentes cosas que no eran ciertas. Era la realidad, era el querer
trabajar, era darle una vida, algo mejor a las familias, para que, por ejemplo, la pareja y la esposa vieran la igualdad en el hogar, porque allá hay mucho machismo, por ejemplo, con el hombre, ¿verdad? Había mucho machismo, ya ha cambiado un poco, pero en aquel tiempo había mucho machismo, entonces se le hablaba al hombre que tenía que ser igual con su esposa, ¿verdad? Entonces, igual de función, de estudiar, entonces esos cambios, y para los niños también, formarlos que la igualdad entre hombre y mujer, de niño y niña eran igual también, y tenían que prepararse para hacer El Salvador un mundo mejor. ¡Patria libre! ¡Patria! ¡Patria! ¡Unidos para combatir! Al mismo tiempo que estas CEB surgieron en diferentes partes del país en los años 70, surgieron varios grupos guerrilleros. Estos guerrilleros de política izquierdista proponían luchar para la reforma agraria y la justicia social en El Salvador. En 1977, un padre jesuita, Rutilio Grande, fue asesinado por escuadrones de la muerte, grupos paramilitares ultraderechistas, por sus supuestos vínculos con los revolucionarios. Con el triunfo de los sandinistas en Nicaragua y el golpe militar que derrocó el gobierno del general Romero en 1979, los diferentes grupos guerrilleros decidieron unirse. En 1980 se bautizaron el Frente Faribundo Martí por la Liberación Nacional o FMLN. Esta fuerza llegaría a controlar partes importantes del país. Este fusil ya no va a apuntarle al pueblo, a matar gente inocente, gente que es la clase explotada y que la dictadura, o sea, la oligarquía, los compra para mantenerlos a ellos bien fuertes y que el pueblo se muera de hambre. Mientras tanto, el trabajo de las comunidades eclesiásticas de base siguió. A menudo, los integrantes de estas comunidades se vieron amenazados por miembros del ejército o de escuadrones de la muerte a causa de sus supuestas simpatías con los guerrilleros. También el arzobispo de San Salvador, Monseñor Óscar Romero, quien abogó por la paz y por los pobres en sus misas y vía su emisora de radio y periódico, fue amenazado con la muerte varias veces. En mayo de 1980, fuerzas del gobierno mataron al arzobispo mientras oficiaba una misa. En nombre de Dios, pues, y en nombre de este sufrido pueblo, cuyos lamentos suben hasta el cielo cada día más tumultuosos, les suplico, les ruego, les ordeno en nombre de Dios, cese la represión. Este es el mismo pueblo, el pueblo que de una u otra manera ya estaba hastiado de tanta situación de opresión que existía en ese momento. Y nuestro papel prácticamente era de concientizar a la gente desde la luz del Evangelio, ¿verdad? O sea, pues la iglesia tenía un papel muy importante en ese momento. Más en ese momento teníamos a Monseñor Romero, que realmente, él era realmente un obispo, bastante a la derecha en un principio, ¿verdad? Pero después hubo un cambio con la muerte de su gran amigo Rutilio Grande, un padre jesuita, y por él pues se dio ese cambio. Entramos a conocer a Monseñor Romero. Hubo un tiempo en que yo tuve que ir con la mamá de Marielos a visitar a Monseñor Romero, a decirle, Monseñor Romero, tenemos problemas en la comunidad. La iglesia tradicionalista nos llama que somos comunistas o rebeldes o lo que sea. Pero no es cierto, usted sabe que no es cierto. Nosotros queremos llevar esto a la gente, a la que más sufre, para que se dé cuenta que vale como personas, que sean más dignas, vivan en más dignidad. Dijo Monseñor Romero, ustedes saben, dijo Monseñor Romero, que los problemas hay que andarlos, miren, caminando hacia adelante y cargando los problemas aquí en la espalda. Así es que dijo, no se detengan por mucho que les digan, digo,
que ustedes no pueden o los acusen de esto y esto otro, digo, no lo tomen en cuenta, tomen más en cuenta lo que ustedes, la felicidad que ustedes sienten cuando los demás están llegando, dicen, buscando la paz, buscando la justicia, buscando la hermandad, buscando que otros vivan mejor. Eso sientan ustedes, Dios. Hay que seguir cargando con los problemas, Dios, pero hay que seguir caminando. Yo ya estaba en El Salvador cuando mataron a Monseñor Romero. Fue un gran impacto, fue un gran dolor para todos, a los que lo seguíamos a él. Fue un gran dolor, fue una experiencia muy dura. Pero yo ya tenía la idea que él, según su trabajo que él tenía y según la represión que iba del pueblo, la represión de la Fuerza Armada, él tenía que matarlo porque ya lo habían dicho, ¿verdad? Pero que nunca esperábamos una muerte así, ¿verdad? Pensábamos tal vez que lo podrían amenazar o meterlo preso, pero nunca matarlo, ¿verdad? Fue un impacto grandísimo, ¿verdad? Que quedamos como sin pastor en El Salvador, porque era el que denunciaba las injusticias, era el único que denunciaba la injusticia, el que denunciaba todas las muertes, ¿verdad? Y por medio de él mucha gente se salvaba de las cárceles, las represiones, todo eso. Fue un dolor grande, un impacto que tuvimos doloroso. Yo vivía a unas 3 o 4 cuadras del hospitalito donde lo mataron. Y yo estaba en ese momento en mi casa, porque cuando yo oí los tiros de que lo mataron a él, porque era como a 3 cuadras. Vivía muy cerca de donde mi casa. Sí. Dijimos nosotros, cuando oí yo, dije, mataron a Monseñor Romero. Porque Monseñor Romero, él denunciaba lo mismo que nosotros trabajamos con la gente. Él al principio era bien conservador, pero él empezó a notar que lo que él predicaba tenía que hacerlo en hechos él. Y es cuando él se convierte. Ajá. Cuando él se convierte, empiezan a hacerle todo, a calumniarlo, a sacarlo por televisión, decir, a este Monseñor Romero lo vamos a matar, y a otros curas están en la lista. Ajá. Porque ha venido a hacer, decía calumnia, es lo que viene a decir que a deshacer la paz. Y no era cierto. Nosotros que lo conocimos, yo que lo conocí, para mí era un gran amigo y era una persona que se convirtió a la vida de Jesús porque creo que quiso vivir la vida de Jesús en la tierra, ¿verdad? Seguir los pasos de él. El hecho de ser comunidad eclesial de base significaba, aún nuestra misma comunidad llevaba el nombre de Comunidad del Despertar, era de que la gente despertara de la realidad en la realidad que se vivía en aquel momento de injusticia, de opresión, realmente una situación de barbarie que existía, tantos muertos todos los días que teníamos que caminar a la par de ellos porque amanecían en las calles, ¿verdad? El gobierno, pues, o sea, mejor dicho, el cuerpo represivo de la Fuerza Armada hacía grandes estragos matando tanta gente y eso realmente a nosotros como cristianos teníamos como un reto, ¿verdad? De tratar de de concientizar a la gente, de ver en la realidad que vivíamos, ¿verdad? Donde no había salud, no había educación, no había trabajo, y eso fue lo que conllevó a la guerra, pues, en El Salvador. Invitaron a todas las comunidades de los diferentes países a que fueran al entierro. Yo y mi esposo fuimos al entierro. Cuando de presto de allá, del Palacio de Justicia, no sé si de Justicia, no me acuerdo muy bien. Allá estaban los soldados arriba y empezaron a tirar hacia la población, a todo eran miles, yo no sé cuántos serían, pero eran miles de gente. Y empezaron a tirar.
Entonces, como pudimos, yo me acuerdo que caí al suelo. Mi esposo me dijo, no te vayas donde viene la ola de personas, vámonos al lado contrario, porque si no, vamos a ir, vamos a morir aquí. Yo ya estaba tirada en el suelo. Entonces, hasta el grado que yo recogí un pañuelo, que yo llevaba un pañuelo en mano, porque estaba haciendo mucho calor, lo recogí, lo llevé en mi mano, ya no me acordaba si lo llevaba, pero lo llevaba. Y ya como pudimos, mi esposo me levantó del suelo, me recogí y me fui corriendo lo fuimos al lado contrario, pero buscamos un lugarcito meternos hasta la catedral. Igual cuando cuando asesinaron a Monseñor Romero, que lo llevamos de la iglesia donde él vivía a la catedral, atacaron esa profesión que teníamos, ¿va? Entonces empezaron a tirar balas y todo, entonces hizo un gran desastre. La guerra civil salvadoreña había empezado de verdad. En 1981, fuerzas gubernamentales torturaron, violaron y finalmente masacraron a más de 800 hombres, mujeres y niños en el pueblo de Mozote. Este hecho constituye uno de los masacres más grandes de las Américas del siglo XX. La guerra siguió a lo largo de los años 80, con muchas violaciones de derechos humanos. Un reporte de las Naciones Unidas después de la guerra afirmó que 80% de estas violaciones de derechos humanos fueron cometidas por fuerzas gubernamentales. Estados Unidos, bajo los presidentes Carter, Reagan y Bush, mantuvo su apoyo al gobierno durante toda la guerra, a pesar de las atrocidades. Mientras tanto, cientos de miles de personas huyeron del país por las amenazas a su seguridad. Como todo país en guerra, o sea, todo va incrementando. Desde el principio se cortaba la luz, escuchábamos bombas, o sea, explotaban, ¿verdad? Un poquito de lejos, cuando se fue agudizando más, vivíamos en toques de queda, o sea, todos nosotros teníamos que estar en la casa a las 6 de la tarde, ni siquiera los perros se escuchaban. Ya, también en lo que era el centro de San Salvador, porque la escuela donde nosotros íbamos estuvo pegado en una iglesia donde habían demostraciones diariamente o mensual. Entonces siempre vimos todo lo que pasaba, incendiaban los buses, habían lo que nosotros le llamábamos balacera. Si nosotros salíamos de una reunión, o sea, nos teníamos que cuidar también y salíamos en grupos de 2 o de 1 cada 20 minutos para que no vieran quién iba saliendo. Si íbamos a la iglesia, a la catedral, por ejemplo, era lo mismo, no salíamos lo mismo, sino que salíamos en grupo. Donde nosotros vivimos, porque mucha de la gente que vivía en la comunidad donde vivíamos nunca supieron realmente lo que nosotros hacíamos, entonces era como que viviéramos una doble vida, porque íbamos a las comunidades y íbamos a hacer eso. También habían cortes de agua que solo llegaba a las 2 de la mañana o a las 3 de la mañana el agua, entonces era una cosa de recoger agua. No había aceite, no habían frijoles, no habían huevos, y a veces porque cerraban toda la frontera de Guatemala por semanas si había conflicto de guerrilla con la Fuerza Armada. Entonces a veces nosotros teníamos que guardar toda esa comida porque lo poquito que nos llevaba extra lo llevábamos a los refugiados que teníamos ya también en las otras iglesias. Ahora, para nosotros pues realmente fue algo bastante, no les digo que fue fácil entrar en este trabajo de las comunidades eclesiales de base. Era un momento de quitarse del yo primero, ¿verdad? De ser de una manera más entregada a los demás. Y eso no es fácil, dejar el todo por el todo, dejar a la familia, dejar a los hijos, para poder ir a ayudar a otros. Eso fue lo que tuvimos que hacer como trabajo eclesial de base. Llegaron los soldados a la casa, me intimidaron mis hijos, estaba sola. Y
Y creo que uno me dijo, mire señora, me abre esa puerta, me dijo un soldado bien grande como usted. Yo creo que no era de allí. Me dijo grande y me dijo, abre esa puerta. Y le dije, no puedo abrir esa puerta. Le dije, ¿sabe por qué? Porque allí tengo un perro, le dije. Y el perro, le digo, los puede morder a ustedes. Entonces, que la abra, me dijo. Y entonces yo abrí la puerta y el perrito cuando abrí la puerta, decía así, estaba temblando el perrito. El perrito siempre defendía a mis hijos, pero en ese tiempo no los defendió. Y ellos ayudaron mucho, también estos padres tuvieron una organización de niños perdidos en la guerra. Y a través de esta organización de ellos encontraron niños perdidos que el ejército se los había llevado y los habían dado a otros países en donaciones. Y a través de esta organización de los padres se encontraron algunos, no todos, pero bastantes, ¿verdad? Y ayudando al proceso de paz, ¿verdad? Ayudando al proceso de paz, ayudando a consolidar la paz, ¿verdad? A todo eso. Sí. Uno de los eventos más dramáticos de la guerra fue en 1989, cuando el FMLN llevó a cabo su ofensiva hasta el tope contra la capital, San Salvador. En medio de esta confusión fueron asesinados los 6 jesuitas y sus empleadas. Eventualmente las fuerzas gubernamentales lograron repeler a los revolucionarios, pero apenas. La ofensiva contra San Salvador sería la última ofensiva grande en la guerra civil. En 1992, en el castillo de Chapultepec, en México DF, los guerrilleros y el gobierno firmaron un acuerdo de paz que garantizaba reformas democráticas. Es motivo de profunda satisfacción para nosotros que la firma del acuerdo de paz se realice en el castillo de Chapultepec. Nosotros no estamos llegando a este momento como ovejas descarriadas que vuelven al redil, sino como maduros y enérgicos impulsores de los cambios hace mucho tiempo anhelados por la inmensa mayoría de los salvadoreños. Sin embargo, la situación en El Salvador todavía sigue precaria. Para los salvadoreños aquí y allá, sigue siendo importante recordar la guerra y preservar la memoria para las generaciones actuales y futuras. Se metieron debajo de las hojas secas para cubrirse y otros murieron en la cama porque los hallaron dormidos y los mataron. No nos permitieron de entrar ahí a ver hasta que les subieron al techo, los mismos soldados los subieron al techo y allí dijeron que ellos eran guerrilleros. Y no era cierto, eran que los habían dejado dormidos y ahí los mataron y ahí los subieron arriba. Y al padre lo dejaron tirado allí y ha muerto. Entonces, son cosas que hemos vivido en la guerra y hoy sentimos que después de tanta guerra que hemos pasado, nuestro país sigue siendo igual. Necesita reconstruirse, necesita las justicias. Realmente esto para nosotros no se nos olvida, porque año con año tenemos esa ventaja que todavía contamos con algunas familias, que todavía podemos reunirnos, ¿verdad? Y poder reflexionar. Pero realmente sentimos mucha pena por muchos salvadoreños, hermanos nuestros y hermanas, que realmente han olvidado mucho. Realmente acá Canadá es muy bello. Canadá realmente, a pesar de todos sus problemas, pero da mucha cabida a todos los inmigrantes, ¿verdad? Y eso viene a ayudar, a veces afecta en cierta manera. La persona que no está bien concientizada cae bien fácilmente en el comodismo, en la manera de vivir. Ya tengo un carrito nuevo, tengo una casita, tengo mi trabajo, y aquellos que están allá, yo ya no me acuerdo, ¿verdad? Entonces, realmente nosotros todavía tenemos esa pequeña lucecita de compartir, ¿verdad?
Nada menos este día mi señora ha hecho unas pupusitas por ahí para una venta que hizo para una escuela y juntamos para poder ayudar a nuestra comunidad a despertar allá en San Antonio Abad. Hemos estado hace como cerca de un mes junto con ellos, con la comunidad en despertar en San Antonio Abad, y nos cuentan de sus situaciones que pasan allá. Es duro el trabajo que llevan, pero hay esperanza en el pueblo realmente, porque realmente con el gobierno que está, pues algo se ha logrado. No todo 100%, pero sí, bastante se ha logrado. La situación ahora en El Salvador, han hecho un trabajo grande. Hace 2 años que estuve allí, es como que si nunca hubiera existido una guerra. Porque lo que han hecho es pintar todo daño de cosas que hicieron la guerrilla, el gobierno, de graffiti que le dicen. Todo eso lo han borrado completamente. Lo que ha quedado ahora, o sea, si tú vas a San Salvador, tú vas a ver las tiendas mejores americanas que hay aquí, las tienes en El Salvador, ¿verdad? Pero como siempre, o sea, hay en todos los alrededores de lo que es la ciudad, o sea, hay una violencia grande de maras, pero es una violencia yo le llamo violencia de hambre, porque hace, no sé si más de 5 años, el dinero que nosotros se maneja en El Salvador es dinero americano, pero el sueldo que recibe la persona es colón salvadoreño. O sea, a la gente le pagan, por ejemplo, 50 colones al mes. ¿Ves? Entonces, y si vas a comprar una comida, son $30, porque el precio que uno va a comprar es exactamente el precio que tú recibes aquí. En el campo, la gente lo que recibe a la semana son $5 americanos para vivir. O sea, eso no es una nada. No hay, o sea, la salud siempre uno tiene que pagarla, tiene que pagar si uno necesita sus comidas, sus colchas, todo lo que uno necesita, o sea, lo tiene que llevar para eso. Entonces siempre hay la diferencia social, o sea, es muchísimo más grande, porque mucha gente salvadoreña, americana, que ha vivido en los Estados Unidos, está yendo a construir al Salvador. Hoy hay vecindarios que los cierran como gated communities, que les dicen, que las hacen idénticas como que si tú estuvieras aquí, ¿verdad? Esa es la clase de lugares, o sea, da tristeza, ¿ves? Y toda la juventud grande, o sea, están haciendo un trabajo grande también para que no olviden todo lo que pasó durante la guerra, porque es una generación completamente nueva. Soy un combatiente de este